doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Bueno, con respecto a la pregunta que se plantea y que es válida después del cuadro que pusieron recién mostrando la cantidad de hechos, quiero hacer algunas precisiones respecto de lo que decían. En realidad no es que la ley lo ampara en el sentido de impunidad, sino que la ley prevé que ciertas personas, por ser esencialmente vulnerables, por su edad y porque son personas en formación, quedan al margen de la responsabilidad penal, ¿sí? Es decir, que la ley no lo ampara en el sentido de impunidad, que a veces se le da, sino que lo ampara por su vulnerabilidad esencial, por ser una persona que está por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal. Y también me gusta la pregunta para aclarar que el hecho de que no puede estar privado de libertad, y remarco que no puede estar privado de libertad por ley, por todos los estándares internacionales que obligan al Estado argentino y por una serie de últimas resoluciones de nuestro Tribunal Superior, eso no significa que no se pueda hacer nada, porque a veces se percibe que el debate está planteado como si hubiera dos posibilidades, o que esté preso o que esté sin que se haga nada, ¿sí? Y en realidad la ley prevé una serie de alternativas sobre cómo actuar en estos casos, ¿sí? Y esas son las alternativas que necesitamos reforzar. Pero, para doctora, que estas alternativas están fracasando con este adolescente. Claramente, ¿no? En 10 meses ya tuvo 14 hechos delictivos poniendo en riesgo la vida de varias personas. Aquí vemos que hay un Estado, usted lo da a conocer, un Estado que está presente pero es ineficiente entonces, ¿no? Porque si la contención no está en la casa y el Estado tampoco tiene un refugio para este joven, estamos hablando de todos estos hechos que han ocurrido semana a semana. ¿Qué se hace? Como vos decías recién, él puso en riesgo la vida de las víctimas claramente y también la suya propia. Fíjate que tiene 14 años y está manejando un auto cuando tampoco podría hacerlo, ¿sí? Entonces, las medidas que se tienen que adoptar en relación a él claramente tienen que tener otro nivel de eficiencia y otro nivel de ímpetu, porque no es lo mismo la conducta de él que la conducta de otros chicos. Claramente él es uno de esos casos que interpelan al sistema para poner todos los recursos a trabajar en la forma de abordarlo, ¿sí? En la forma de contenerlo. Si la familia no puede o no hay familia, entonces tiene que buscarse los mecanismos que desde SENAF se tienen con residencias, con espacios socioeducativos, pero no podemos pensar que la solución es punitiva, ¿sí? Es el encierro. Y porque también desde la solución punitiva, desde el encierro, para los chicos punibles el límite es muy corto de tiempo que pueden estar presos y tampoco eso impacta en un cambio de conducta, ¿sí? Ya lo tenemos probado. Entonces hay que reforzar las medidas que se tomen. Hasta ahora, como vos bien decís, no han sido eficientes para evitar que él deje de cometer hechos. Entonces hay que reforzar las alternativas y están previstas en la ley. Hay que poner un equipo a trabajar con él, ¿sí? No son un volumen de casos los que son iguales a la situación de él, como para que no se pueda trabajar personalmente en un espacio socioeducativo, en armarle una rutina, en poder ver cuál es el problema de su familia para apuntalarlo. Digo, hay medidas que se pueden hacer que están previstas por ley y es ahí donde hay que reforzar. Es ahí donde hay que reforzar. ¿Y usted por qué cree que está pasando esto con este menor, ¿no? Estamos lamentablemente cronicando y no queremos naturalizar la situación de menores delincuentes. ¿Y qué cree que está pasando con este caso en particular, doctora? Yo creo que lo que pasa con los chicos en general es un reflejo también de ciertas cuestiones que nos pasan a nivel sociedad, ¿no es cierto? Vos fíjate que el derecho penal es el último mecanismo de control social, el último, el más violento, el más torpe, digamos. Antes de que un chico llegue a cometer un delito, hay vulneración de derechos
desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Lo que pasa, y también estas situaciones nos llevan a reflexionar de que por qué recién los miramos cuando podemos poner un cuadro donde hay tanta cantidad de hechos delictivos y no los miramos antes, porque antes de estar en esos hechos dejó de ir a la escuela, antes de estar en esos hechos empezó a consumir drogas, empezó a poder tener acceso a armas. Entonces, antes es cuando como sociedad tenemos que llegar para poder evitar que hoy estemos lamentando esta situación, porque cuanto más tarde llegamos, claramente más difícil es revertir toda esa vulnerabilidad que él ya tiene, ¿sí? Entonces pienso que estos casos nos interpelan en la forma de trabajar como sociedad. La ley prevé obligatoriamente mandarlos a programas de justicia restaurativa, ¿sí? Donde se pueda pensar cuál es la conflictividad que tienen en su casa, en su familia, para que se pueda armar una rutina, para que esa rutina incluya la posibilidad de su derecho a la educación y también de poder empezar a capacitarse en oficios para que el día de mañana pueda tener un porvenir distinto, ¿sí? Entonces, pienso que vos me preguntas por qué pasa esto y bueno, es sumamente complejo la causalidad que hay detrás de un chico de 15 años que comete esa cantidad de hechos es sumamente compleja, pero sí quiero transmitir que nos interpela como sociedad para poder llegar antes. Seguro que sí, ¿no? Doctora, decían los policías que están esperando o tienen como una esperanza que ya cuando cumpla 16 años la cosa cambie. ¿En qué cambia en cuanto a la situación judicial de este joven cuando cumpla 16 años? Los abordajes son bien diferenciados desde la ley, ¿sí? Hay una edad mínima de responsabilidad penal por la cual no hay proceso penal. Entonces, no se justifica ni está permitida ninguna privación de libertad, bajo ningún título, digamos, bajo ninguna medida. Al cumplir 16 años, nuestra ley indica que ciertos hechos graves sí van a poder ser sometidos a un proceso penal con características especiales, porque no por cumplir 16 años deja de ser un niño. Para nuestra ley son niños todas las personas de menos de 18 años, entonces sí puede estar involucrado en un proceso penal que habilita en condiciones excepcionales que permanezca privado de la libertad por un tiempo que también es acotado, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia más importante entre los adolescentes no punibles y los adolescentes punibles a partir de 16 años. Doctora, le agradecemos mucho esta comunicación con Telefe Noticias y bueno, ojalá esto no se naturalice, que este chico pueda tener esa contención que necesite y que el Estado no vuelva sobre las consecuencias, porque si sigue de esta manera puede ser muy grave, ¿no? Podríamos estar hablando de la muerte de una víctima si siguen estas situaciones sin que nadie haga nada. Gracias, doctora.